Ok, vamos con este nuevo video que va a tratar de organelos de membrana doble. Ok, aquí simplemente tenemos tres que vamos a estudiar. Ok, los organelos de membrana doble, como su nombre lo dicen, es porque están envueltos en dos membranas, no solamente en una. Ok, y aquí tenemos el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto. Ok, antes de seguir con los videos, quería decirles que queda este video nada más de los organelos de membrana doble. Después voy a hacer otro video de lo que sería las células especializadas, y luego de eso se me ocurrió que voy a hacer un video con una guía que tengo para ir viendo ejercicios de este primer eje, que es el eje de células. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les ayuden estos videos y también que puedan ver ojalá los videos de los ejercicios, que es ahí donde vamos a aplicar, y quizás de esa manera queda más claro. No lo sé, pero quizás de esa manera ayuda más. ¿Ok? Vamos a partir con el núcleo, que su misión principal es el almacén de material genético. ¿Ok? En el núcleo vamos a almacenar todo lo que es el material genético, que lo vamos a encontrar en manera, como ya lo he dicho en videos anteriores, de ADN lineal con proteínas. ¿Ok? Esto básicamente va a formar lo que sería pues la cromatina. ¿Ok? El núcleo tenemos que entender que está envuelto por una membrana, ¿ok? Que es la más externa, que se le conoce como carioteca. Siempre que se les hable de carioteca, les están hablando de la membrana externa que envuelve al núcleo, ¿ok? ¿Ok? Hagan siempre esas asociaciones. Y el núcleo, además de esto, de almacenar el material genético y de estar envuelto por una carioteca, posee cosas que son conocidas como poros nucleares. Que a través de estos poros nucleares va a ser el intercambio de sustancias entre el medio interno y lo que sería el citoplasma, ¿no? Y además de esto, posee también una región que se le conoce como nucleolo, que en este lugar, conocido como nucleolo, que también está dentro del núcleo, se va a producir la síntesis de ribosomas. Entonces, si les preguntan dónde se originan los ribosomas, pues responden fácilmente que en el nucleolo, una zona del núcleo. Y bueno, y estos ribosomas van a ser liberados a través del poro nuclear hacia el citoplasma para cumplir con sus trabajos o para ser enviados a lo que sería el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos lo que sería el cloroplasto. Ahora estoy tratando de explicar las cosas más rápido, ¿ok? El cloroplasto tiene una función principal de producir la fotosíntesis. ¿Okay? El cloroplasto solamente lo vamos a ver en células vegetales. O sea, no solo en células vegetales, pero no lo poseen en las células animales. ¿Okay? Esa es la diferencia. No lo poseen en las células animales. Porque hay muchos, por ejemplo, células de protistas o fungis o incluso bacterias o sea, bacterias no. Hay, perdón, hay protistas o fungis o vegetales que sí poseen cloroplastos, pero por ejemplo los animales o las procariontes no poseen cloroplastos. ¿Okay? Entonces, bueno, hace fotosíntesis, tiene célula vegetal, tiene ADN propio. Si alguien les pregunta qué organelos poseen ADN propio, van a tener que siempre responder cloroplasto y mitocondrias. ¿Okay? Tiene un ADN propio que es de origen procarionte. ¿Okay? Eso tiene que ver con la teoría endosimbiótica, que no lo preguntan. Pero bueno, básicamente nos habla de que una célula eucarionte muy antigua pues engulló, ¿no? Como hacen los lisosomas, engulló a una célula procarionte, y esta célula procarionte permaneció viva dentro de este organismo y pues fue como se produjo el cloroplasto. Obviamente es una teoría, por eso se le dice teoría endosimbiótica y no es una ley o algo que sea estrictamente así, ¿ok? El cloroplasto va a constar de dos partes esenciales, ¿ok? Tenemos los tilacoides,
que también se le conoce como la membrana interna. ¿Ok? En los tilacoides y membrana interna se va a llevar la parte foto, el proceso foto de la fotosíntesis, y tenemos los estromas, que es donde se va a llevar a cabo la parte de la síntesis. Esto ya lo vamos a ver en el cuarto eje, que ahí entra lo que sería nutrición y todo lo que sería ecología y fotosíntesis y estos procesos. Y ahí lo vamos a ver más detalladamente. De momento, ¿qué cosas tenemos que saber? Que el cloroplasto sirve para la fotosíntesis. Fotosíntesis que ocurre al captar luz. Lo que capta la luz son unos microfilamentos, o sea, micropigmentos, que se conocen como clorofila. ¿Okay? Entonces, cosas que son importantes entender del cloroplasto. Produce fotosíntesis. La fotosíntesis captura, produce energía química a partir de moléculas inorgánicas. ¿Por qué inorgánica? Porque proviene del sol esa luz, ¿no? Luz, algo orgánico significa que posee carbono y hidrógeno. O sea, hidrógeno no es necesariamente, bueno, que posee carbono, ¿ok? Algo orgánico es que posee carbono. Inorgánico es que no posee carbono. Entonces, es inorgánico porque proviene de la luz, ¿ok? Entonces, a partir de moléculas inorgánicas produce energía química, que va a ser ocupado para posteriormente la respiración celular, pero ya lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces captan luz gracias a la clorofila, que son estos estos pigmentos. Tiene un ADN propio, que es de origen procarionte, y además de esto, se tiene dos zonas que son las más especiales o las que más se estudian, que son los tilacoides, que es la membrana interna, donde se produce el proceso de foto, y tenemos la parte del estroma, que es donde se lleva a cabo el proceso de la síntesis. Luego, bueno, y tener en cuenta obviamente que el cloroplasto no lo poseen las células animales, ¿ok? Lo poseen los organismos heterótrofos, ¿ok? ¿Qué significa que sea heterótrofo? Que obviamente, o sea, no obviamente, pero que son organismos que producen su propia comida, ¿ok? Son organismos que producen su propio alimento. Tenemos las mitocondrias, que es muy parecido, ya que tiene también ADN propio, pero esta sí la tiene toda célula eucariota, ¿ok? Las células vegetales, mucha gente se confunde, pero las células vegetales también poseen mitocondrias. De hecho, poseen muchas, y de hecho la mitocondria es sumamente clave para las células vegetales. Eucarionte. Ok. La mitocondria va a llevar a cabo un proceso que es esencial para todo organismo, que es conocido como la respiración celular. Ok. Esta respiración celular básicamente es algo... De hecho, el cloroplasto y la mitocondria se ayudan entre sí, son procesos complementarios, ¿ok? Tenemos la fotosíntesis, que va a producir glucosa. O sea, en realidad, la realidad es que se dice glucosa siempre, pero en realidad puede ser distintos tipos de carbohidratos, ¿ok? Ok, entonces, por ejemplo, un ejemplo muy simple que les puedo dar de que son distintos es, por ejemplo, el espermatozoide posee mitocondrias, ¿ok? Sí, parece raro, pero el espermatozoide posee mitocondrias. Y, por ejemplo, el espermatozoide, su como carbohidrato favorito es uno que se conoce como fructosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, su respiración celular, o sea, obviamente también la hace con glucosa, pero la prefiere más con un organismo o sea, como una molécula que se conoce como fructosa. Mucha gente lo asocia como el sabor, pero eso no sé qué tan real sea, la verdad. El sabor del semen, obviamente. Bueno, el producto de la fotosíntesis va a ser glucosa y oxígeno. O sea, ustedes tienen que entender que, por ejemplo, para los organismos heterótrofos, el oxígeno es un desecho, lo que para nosotros es algo esencial de vida, para vivir. Para ellos es solamente un desecho, y es una buena manera de ver que por ejemplo,
todo se basa en perspectivas. Para lo que nosotros puede ser una basura, para ellos es esencial, y para lo que ellos es una basura, para nosotros es algo esencial. Porque, por ejemplo, nosotros desechamos CO2, que el CO2 es algo que ellos ocupan. Ellos ocupan CO2, luz y agua. ¿Okay? Y nosotros desechamos CO2 más agua, más ATP, que este es el proceso de respiración celular. Pero bueno, en la fotosíntesis nosotros vamos a requerir de agua, de luz y de dióxido de carbono. ¿Okay? Y a partir de esto nosotros vamos a producir lo que sería glucosa más oxígeno. Glucosa más oxígeno que va a ser ocupado en un proceso conocido como la respiración celular. Tanto la respiración celular como la fotosíntesis lo vamos a ver más adelante en el eje 4. Pero de todas maneras, yo puedo explicar de una manera breve, ¿no? Cómo se hace todo esto. ¿Okay? Ocupa, entonces, también una diferencia que podemos ver clave. La fotosíntesis es a partir de moléculas inorgánicas que producen la energía química, ¿verdad? En cambio, la respiración celular a partir de moléculas orgánicas va a producir energía. ¿Ven? Ahí vemos una diferencia entre ambas, pero también vemos cómo ambas se complementan. El producto de una es el reactivo de la otra, y el producto de este es el reactivo de este. Entonces vemos cómo se complementan. Es por eso que las células vegetales sí tienen mitocondrias y tienen muchas. En el caso de los organismos como nosotros, como las personas, no requerimos de fotosíntesis, ya que no poseemos cloroplastos, no requerimos de esa energía solar, pero sería muy bueno si pudiéramos hacerlo. ¿Ok? La respiración celular básicamente es algo que nos va a producir más ATP. ¿Ok? Es un proceso que es esencial para el organismo para producir esto. Esto es lo principal que se produce, que es ATP. Que el ATP, que ya lo dije en el video anterior, pero que es una molécula energética. O sea, es una molécula, en realidad no es una molécula energética, es una molécula potencial de energía. ¿A qué se refiere con que sea una potencia enérgica? Que ella como si no es que sea energética, es que cuando se le produce la lisis, o sea, el rompimiento, siempre que hablemos de lisis, hablamos de rompimiento, se va a liberar un grupo fosfato y eso va a producir ADP. Y en esa rotura es cuando hay una liberación de energía. ¿Okay? Entonces no es tan como lo dicen, como que es una molécula energética, es una molécula potencialmente energética. Y esta respiración celular ocurre en realidad por diversos procesos. ¿Okay? Voy a decirlo de manera breve. Y puede que me confunda o me equivoque en alguna parte, porque esto tampoco es que me lo sé así de memoria. Pero bueno, consta de 4 procesos, ¿ok? 3 y 4, ¿ok? Consta de 4 procesos. El primer proceso es uno conocido como la glucólisis. Esto ya lo vamos a ver en el eje 4, ¿ok? Glucólisis, que básicamente, como lo dije anteriormente, siempre lisis es rompimiento. ¿Gluco de qué? De glucosa. Entonces es cuando hay un rompimiento de lo que sería la glucosa, ¿ok? Y esta glucólisis nos va a formar algo que se conoce como piruvato. ¿Okay? Básicamente tenemos que entender por qué no siempre es necesario la glucosa, porque en realidad el piruvato es una molécula que es de carbono 3. Entonces básicamente lo que el organismo busca con esta glucólisis es formar un organismo que tenga 3 carbonos, que va a ser ocupado, y es lo que vamos a conocer como piruvato. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar al siguiente proceso? Este proceso, la glucólisis, ocurre en el citoplasma. Es importante entender esto. ¿Ok? Ocurre en el citoplasma. Y después de la glucólisis es cuando va a entrar a la mitocondria. ¿Ok? Los siguientes procesos van a producirse dentro de la mitocondria. El siguiente proceso es el que conocemos como el proceso del acetil-CoA. Que todo esto lo voy a decir de una manera muy simple, pero básicamente el piruvato se va a oxidar. ¿Ok? El piruvato se oxida y va a formar lo que es la molécula de acetil-CoA. ¿Ok?
Este es un proceso que ocurre dentro de la matriz mitocondrial, ¿ok? Matriz mitocondrial. Por si es que se los llegaran a preguntar en la prueba, todos estos procesos ocurren en estas zonas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, glucólisis ocurre en citoplasma, acetil-CoA y el ciclo de Krebs van a ocurrir en la matriz mitocondrial, y el cuarto va a ocurrir dentro de la membrana interna o crestas mitocondriales, ¿ok? ¿Qué iba? Ok, el acetil-CoA. Ok, la formación del acetil-CoA se hace gracias a que este piruvato obviamente va a ir y va a entrar a la mitocondria. Va a entrar exactamente a la matriz mitocondrial, donde se va a oxidar y va a producirnos la molécula de acetil-CoA. Este acetil-CoA va a entrar en un ciclo conocido como el ciclo de Krebs, que por suerte en la prueba no se hace una pregunta como de las moléculas que están, pero sí pueden preguntar de algo, y es ¿cuál es el sentido del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, mucha gente cree que es como la formación de ATP, pero eso es erróneo. El ciclo de Krebs no es para generar moléculas de ATP. El ciclo de Krebs es para producir estas dos moléculas, conocidas como NADH y FADH2, que, para que se les haga fácil de entender, son vehículos de electrones. ¿Okay? Entonces el ciclo de Krebs, principalmente su función, obviamente también libera ATP, pero libera muy poco. La mayor parte de liberación de ATP ocurre en el cuarto proceso, y que ocurre gracias a estos dos vehículos de electrones. El ciclo de Krebs, a través de ese acetil-CoA, va a pasar, como su nombre lo dice, es un ciclo. Va a ir entrando, va a ir haciéndose lisis y va a ir liberando moléculas a la vez que se va recuperando. Y estas moléculas que va a liberar son las conocidas como NADH y FADH2, ¿ok? Que son vehículos de electrones. ¿Por qué necesitamos vehículos de electrones? Pues para el siguiente proceso, que este va a ocurrir en la membrana interna, o que también le pueden llegar a poner como cresta mitocondrial. Tienen que entender que son lo mismo, ¿ok? Y es porque aquí se va a producir el cuarto proceso, que es la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. Transportadora de electrones. ¿Ok? Básicamente aquí el NADH y el FADH2, perdón, van a llevar electrones consigo. Van a llevar electrones y van a llegar a una zona donde hay una enzima, ¿okay? Es una enzima que es media cilíndrica, ¿okay? Y es media cilíndrica ya que ocupa movimiento, ¿okay? Esta enzima se le conoce como la ATP sintasa. Lo que aquí ocurre es que en el medio extracelular está lleno de protones. Entonces lo que va a hacer es que va a llegar aquí el NADH2, va a llegar aquí con un electrón. Cuando el medio extracelular encuentre que hay una mayor presencia de electrones fuera, o sea, dentro que fuera, va a mandar a estos protones, ¿okay? Todos estos protones los va a mandar hacia adentro y se van a juntar. Y una vez se junten, obviamente esto es un proceso muchísimo más detallado de lo que yo estoy diciendo. Esto es como la manera simple de entenderlo, ¿no? De cómo entienden y cómo funcionan los procesos. A partir de esta ATP sintasa se va a ir moviendo, ¿ok? Tienen que entender que básicamente aquí estamos produciendo energía cinética. O sea, esto es realmente interesante. Nunca me ha gustado la biología, nunca me gustó, pero la verdad es que en estos meses de estudio la biología me ha gustado mucho, me he interiorizado mucho con ella y me emociona, la verdad. No lo niego, me emociona la biología. Entonces se va a producir a través de energía cinética lo que nosotros conocemos como nuestra energía química, que básicamente es el ATP, que ocurre por este transporte de electrones, ¿no? Van a llegar los vehículos de electrones, van a llegar aquí a la ATP sintasa. ATP sintasa, ¿por qué? Porque sintetiza ATP. ¿Cómo sintetiza ATP? A través de que permiten la entrada de estos protones que se van a juntar con estos electrones y van a ir produciendo ATP más agua.
Y aquí es importante que el ATP varía, creo que entre 28 y 35. Ok, la construcción. Este es donde más ATP se produce, eso sí lo sé. Pero la cantidad de ATP no estoy seguro, así que mejor no lo escribo. Mejor lo borro. Entonces, esto ha sido el video de organelos de membrana doble, de lo que es la mitocondria, el cloroplasto, la fotosíntesis y la respiración celular, temas que vamos a volver a tomar en cuenta y vamos a volver a ver en el eje 4. Y esto ha sido todo este video. El siguiente video va a ser de células especializadas, donde vamos a ver lo que serían los enterocitos, las células pancreáticas, las neuronas y los miocitos. ¿Okay? También podemos ver de manera breve lo que serían los hepatocitos, porque también hay alguna que otra pregunta de hepatocitos. O por ejemplo, algo que se me olvidó de los REL cuando lo expliqué en el video anterior, es que por ejemplo otro ejemplo de células que tienen muy especializadas el REL son las células adiposas. Las células adiposas secretan lípidos, es por eso que deberían de tener, la verdad no estoy seguro, pero deberían de tener el REL muy abundante, ya que ellos secretan lípido. ¿Ok? Bueno, también vimos lo que sería pues la respiración celular, ¿no? En esta detallé un poco más porque me parece interesante y porque también quiero probarme a mí mismo que me lo sé explicar, aunque sea de una manera simple, me lo sé explicar. Y bueno, espero que este video les haya ayudado. Siguiente video, como les dije, vamos a ver células especializadas y en el siguiente vamos a ir respondiendo guías. Voy a ver los ejercicios que más me llaman la atención, que más yo creo que pueden llegar a preguntar, y esos ejercicios los voy a traer y voy a subir videos respondiéndolos y por qué descarto ciertas preguntas, o sea, ciertas alternativas, porque hay que fijarse muy bien en lo que la pregunta pide, si es que es evaluar, si es que es inferir, si es que es concluir, porque eso también es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like y lo siento por el desorden y espero que les ayude.